mismo la Super 7. Bien, estamos de vuelta. Hoy mismo la Super 7 en Televisión, canales 31 y 33, la Super 7, 107.7. Vamos a conversar con Rubén Jiménez Bichara, que fue administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, dirigente del PLD, miembro del comité político. Don Rubén, buenos días, bienvenido. Buen día, ¿no? Y gracias por la invitación. Buen día. Buenos días. Orgulloso de estar por acá con ustedes. Bueno, el país día, está bienvenido. atento al proceso de consulta, como han llamado ustedes a ese momento que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Ayer decía el presidente Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que todo estaba listo, que estaba en manos de los miembros del PLD y simpatizantes lo que vaya a ocurrir el domingo, y que él era un ente que estaba obrando de manera imparcial. Le pregunto, ¿se siente así? Totalmente, totalmente. O sea, hay un ánimo bastante positivo, un entusiasmo y sobre todo el tratamiento interno entre los aspirantes, que viene siendo el elemento clave de un proceso como este. O sea, cualquier situación que pueda surgir donde tú tienes 2.732 centros de consulta, donde se va a acudir a expresar cuál de ellos o cuál de ellas considera que podría resolver, tiene mejor preferencia en la población, en lo que se busca medir en la consulta, su grado de aceptación a nivel de la ciudadanía. La conducta de ellos post el evento es fundamental. Entonces, aspiramos que esa armonía se mantenga y que ellos puedan reconocer primero el proceso y obviamente los resultados que emanen de ahí. No le altera, perdón, no le altera a los organizadores del evento el hecho de que se esté produciendo algo como lo que se dio ayer. Luis de León decidió retirarse de la competencia y apoyar a doña Margarita Cedeño en la aspiración de convertirse en posible candidata presidencial del partido. ¿No le altera eso en función de que uno se imagina que ustedes han estructurado un esquema con 6 casillas o de cierta manera que esto pudiera moverlo? Sí, correcto. Bueno, ciertamente sí, genera obliga a una discusión de la situación, pero no es un problema, digamos, que no pueda manejarse. Las derivaciones de ahí se pueden prever, digamos, si la boleta puede modificarse, el problema estaría resuelto, porque es una boleta electrónica, o sea, no es una boleta física. Entonces, habría que ver eso. Lo segundo sería acudir a lo que han sido ya precedentes anteriores. Normalmente, cuando eso sucede, el que respalda hace una buena labor de promoción si la boleta no puede cambiarse. Entonces, tiene que hacer una buena labor de promoción para que sus seguidores marquen por el candidato o candidata, en este caso la candidata, que él ha decidido apoyar, que fue a la compañera Margarita. Entonces, automáticamente, él tiene que dedicarse a hacer esa promoción para poder lograr que sus adeptos voten por ella, porque si marcaran la cara de él, entonces ahí habría alguna dificultad, ¿verdad? O sea, a menos que la comisión no decida, los votos emitidos por Luis se le van a contabilizar a Margarita, que sería otra cosa, sobre lo que habría que resolutar. Exacto, porque no hay un precedente en ese sentido. Lo que sí sería ideal la propia consulta es novedosa. Lo que sí sería ideal es que la boleta pueda, en ese sentido, corregirse para que eso quede totalmente mejor. Dice Giovanni, la propia consulta no tiene antecedentes. No, la propia consulta eso es novedoso, no hay antecedentes. Pero ¿cómo está, don Rubén, estructurada la logística del próximo domingo? Le pregunto porque en los procesos electorales que organiza la Junta Central Electoral cada cuatrienio, los centros privados también están incluidos en los colegios, ¿no?, de votación, pero en esta ocasión los centros educativos privados no están, solo están las escuelas públicas. Entonces, las personas que, esos PLDistas o no PLDistas que vayan a votar en el proceso del domingo, que le toquen el colegio X, pero ellos no, pero ese colegio va a estar cerrado. ¿Dónde va a votar esa persona? ¿Está orientada? ¿Cómo va eso? Sí, correcto. Se han aperturado 2.732
centros de consulta y unos 1.600 recintos. Si revisamos a nivel nacional, normalmente en una elección nacional operan unos 4.100 y tantos recintos y casi 18.000 mesas en elecciones, ¿no? En el caso nuestro lo que hemos hecho es juntar algunos recintos y de 4.100 hemos pasado a 2.732 justamente porque algunos son centros privados, que si es un evento nacional, general, como lo que hace la Junta, están a su disposición, ya sea que los renten o algo. En este caso, nos han cedido a las escuelas públicas que seleccionamos y eso nos ha permitido aperturar los 1.600 recintos y las 2.732 centros de consulta. Igualmente, el padrón se ha confeccionado en función de la apertura de esos centros de consulta. Y todos los equipos han sido entrenados, preparados para poder atender el proceso. ¿Qué días reciben ustedes esos recintos escolares? ¿A partir de qué momento irán llegando los materiales a esos centros? Bueno, justamente ya a partir de mañana empiezan los despachos de los equipos y materiales a las diferentes provincias y estos a su vez deben hacerlo llegar a los municipios y a los distritos. Entonces, ya en los próximos 2 o 3 días se va a hacer la tarea fundamental, esa parte operativa y de entrega de materiales y equipos, lo que justamente se inicia a partir de mañana. Ya. ¿Y los centros educativos que ellos los reciben el viernes? Los centros educativos los recibimos, bueno, hay una prueba que se haría el sábado de todos esos equipos y eso se haría en el propio recinto, por lo que los centros deben empezar a recibirse desde el viernes para ir preparando todo, montando. Y hay una comisión de recinto que tiene a su tarea, primero, el orden de ahí y también entregar esa escuela en orden y totalmente limpia a los que el mismo domingo lo tienen que limpiar. Los tuvieron la gentileza y agradecemos porque nos los hayan facilitado. ¿Qué cantidad de votantes ustedes estiman? ¿De cuánto es el padrón del PLD? Mira, lo primero es una consulta abierta. Ajá, sí, pero el padrón del PLD, ¿de cuánto es? El padrón de ustedes. Nosotros estamos en un proceso de simpatizantes, o sea, los que están inscritos en el padrón del PLD, ¿cuántos son? Bueno, el padrón del partido tiene unos 1.7 millones que está en proceso de depuración, de los cuales ya hemos validado cerca de 900.000. Ajá, 1.7. Entonces, ¿qué cantidad, partiendo de que es una consulta abierta, exceptuando a los miembros de otras organizaciones políticas, qué cantidad ustedes estiman que, porque eso también es importante, no solo para el proceso interno del PLD, sino para lo que eso va a vender a lo externo, o sea, de lo que representa en el esquema político actual dominicano? O sea, ¿qué cantidad de votantes ustedes estiman que lleguen a votar el domingo? Mira, eso es una pregunta muy importante, pero hay un elemento que no tiene, digamos, un referente para este proceso. Y es justamente la pregunta inicial que hacías. Sí. Estamos fusionando recintos y fusionando mesas que llamamos centros de consulta. Entonces, es probable que tú votaras en la Escuela Brasil y cuando llamas te toca votar en la Escuela Chile o en el Liceo de Estados Unidos o en el Panamericano. Entonces, no en el lugar que tú usualmente lo haces. Entonces, el impacto de eso te dificulta medir con referencia, pero nosotros ya tenemos un sistema que es verificate.do y ahí los ciudadanos pueden, con el número de cédula, saber dónde le corresponde votar. Sí, le pregunto porque esa plataforma ya lleva cerca de 420.000 personas ya se han validado en la plataforma de Verifícate. Y también los aspirantes pues están haciendo el mayor esfuerzo por llevar su gente a que pueda votar. Sí, porque, o sea, le pregunto, dicen que los partidos siempre acomodan el número de votantes que van para no mostrarse débil ante la población, porque si el partido tiene 1.7 millones de votantes, si va, por ejemplo, de ese 1.7, 500.000 personas a votar, poniendo un número, ¿no? Eso sería un número muy pírrico para el partido como organización y haber salido y haber estado en el poder hace muy poquito tiempo. Entonces, por eso le hago la pregunta, porque es muy importante la cantidad de votantes, o sea, de la fortaleza que puede mostrar el Partido de la Liberación Dominicana, de hecho, hasta de cara a 2024. Sí, definitivamente que es importante el
el recibir ese respaldo, que la gente se anime a ir. Si tú te quedas los precedentes de procesos anteriores, como tú dices, sale de todos los parámetros. Es algo inusual lo que estamos haciendo. Es una actividad que no habíamos hecho antes en la magnitud que la estamos haciendo. Y hasta ahora la plataforma lleva unos 420,000 ciudadanos que se han verificado ya en la plataforma. Vamos a ver cómo todo eso continúa y que las personas puedan identificar el centro donde les corresponde ir a votar ese día. Pero hasta ahora todo va con mucho éxito y mucho ánimo. Hay un tema quizás todavía más relevante de el cómo, qué cantidad de personas votan o cómo va la consulta, lo que pase después de la consulta, independientemente del candidato. ¿Cómo ve usted la actitud del PLDista, de los 6 que están aspirando y de su entorno con respecto a una unidad monolítica posterior detrás de ese candidato? ¿Cómo esperan ustedes, miembro del comité político, y usted es uno de los que se ha quedado mediando en el proceso, de cara a posterior al 16, cómo quedará el PLD? Mira, todo el mundo está preocupado por la preservación de la unidad del partido. Es un elemento fundamental para lo que debe producirse después, que es un partido unificado. Recordar que la ley no nos habilita para seleccionar un candidato en este momento. Si surgiera cualquier otro a partir de la consulta, tendría igual derecho de decir que quiere ser el candidato del partido. Y va también que darle esa oportunidad. El partido tendría que conocer eso y dejarlo que corra. Ese es un derecho. El candidato, según la ley, se escoge después de mediados del año próximo. Pero apostamos a que esa armonía se dará. Yo recuerdo en el proceso del año 2010, después de las primarias, justamente esa misma noche, en el comando de campaña del compañero presidente Danilo Medina, todos los que compitieron con él fueron y le levantaron la mano. Y fue el inicio de una campaña de un partido unificado que marchó hacia un triunfo en las elecciones próximas. Y aspiramos a que ahora los aspirantes primero vayan preparados para ganar o perder, que es lo que sucede a lo interno de un partido que ejerce la democracia, ¿verdad? Tenemos que aprender eso. Yo siempre he dicho que el que no sabe perder no merece ganar. Entonces, vamos a esperar que eso se entienda. Hay algo que ustedes están sospechando, porque el presidente Medina hizo mucho énfasis en eso también ayer. O sea, de que a los procesos se iba a ganar o a perder, de que habían 6 personas corriendo, ¿no?, por la elección, y que solo uno o una iba a ganar. Entonces yo lo sentía a él como con énfasis en lo que usted ahora también también señala. Hay algo que saben ustedes, algo que quizás nosotros no sepamos respecto a la reacción de los que pierdan respecto al que gane o a la que gane. No, yo estoy seguro que ustedes saben. Ustedes saben que a la gente no le gusta perder. Y, por ejemplo, la experiencia del 2010 para mí es un referente importante. Mira, yo recuerdo que yo llamé primero a Radamés Segura. Dijo, Radamés, ya esto se decidió. Queremos, porque él compitió también en ese proceso, queremos que los que compitieron vengan acá al comando y reconozcan la victoria del compañero Danilo Medina. Y él me dijo, Bichara, yo estoy aquí en el comando de campaña, pero no tengo corbata. Le dije, yo te mando una corbata. Si ese es el problema. Después llamé a José Tomás Pérez. Me dijo, Bichara, claro que sí, yo voy para allá. Llamé a Francisco Domínguez Brito, no lo localicé, pero llamé a Pedro. Pero Bichara, yo te lo localizo. Me llama Pedro Bichara, él me dijo que sí. Y a las 7 estaban todos ahí. Y le levantaron la mano. O sea, todo va a depender de la conducta. ¿Usted cree que ahora va a pasar lo mismo? Ustedes vieron en primera plana, en el periódico, todos levantándole la mano, fue el inicio de un proceso. Rubén, pero vamos a repetir todo eso ahora. ¿Y qué pasó que el 6 de octubre no se repitió eso? El 6 de octubre del 19. Por eso te digo, hemos tenido de todo. Entonces, lo que aspiramos es él no pudo llamar porque él era el jefe de campaña. Y entiendo que el ambiente... él era una parte del proceso. Era una parte, no pudo llamar. El ambiente nos pronostica que es un elemento que puede repetirse a lo interno y es lo que todos esperamos que suceda. Rubén, recuerda Wendy que usted fue jefe de campaña del candidato
o del precandidato, en principio candidato después, el señor Gonzalo Castillo, que fue ministro de Obras Públicas. A usted le tocó la dirección de campaña. Y le pregunto, ¿qué ha pasado con Gonzalo Castillo? Y se lo pregunto a usted, que fue su jefe de campaña. Hay la información de que envió una carta al comité político solicitando una licencia de 1 año, cosa que nunca se había visto en ese partido. ¿Qué ha pasado con ese hombre? No, primero, recuerden ustedes que Gonzalo viene desde su juventud prácticamente trabajando temas empresariales. Yo conocí a Gonzalo hace más de 40 años. Igual que Luis Abinader, desde la juventud trabajando negocios. Exacto. Entonces, la actividad política y la propia campaña, obviamente, le descuidó algo que él ha construido durante más de 30, 40 años, que es una vida empresarial y empresas que han sido exitosas. Entonces, tuvo la necesidad imperiosa de dedicarse a recuperar todo eso. Pero ambas cosas se pueden hacer. Y es que tan solvente el trabajo político del PLD. Bueno, en el caso de él, recuerda tú que es a veces a nivel internacional, porque tiene algún tipo de empresa que se maneja mucho con mercados internacionales y clientelas, y entonces tú estar envuelto en una actividad política a nivel financiero no siempre es algo que es permisible. Y él ha tenido que dedicarse a recuperar esas empresas. Para eso la licencia no la tiene, sino que él podrá integrarse a sus reuniones ordinarias. Es decir, el comité político no le aprobó esa licencia que él solicitó. Él estaba preocupado porque en algunos ocasiones no podía ir a las reuniones y quiso, obviamente, en un tema protocolar, ético, de responsabilidad, comunicarlo. Entonces se entendió que dada en lo que él tenía ese tema empresarial, podía saltar algunas reuniones si él entendía que tenía que atenderlas. Al presidente del partido y al jefe de campaña, el presidente del partido hoy, que era presidente de la República, fue el principal promotor de Gonzalo y usted fue el jefe de campaña. ¿A usted no le ha parecido que esa fue una mala inversión en tiempo y en dinero? Que después de llevarlo donde lo llevaron, este hombre de repente se huye. No, yo pienso que es una forma de desprendimiento inusual y única. O sea, el que una persona que alcanza un 38% y lo vote así en un primer intento, creo que pocas veces eso ha ocurrido, y que después pueda desprenderse de eso y decirle a sus compañeros, le dejo el camino libre para que ustedes aspiren y yo los respaldaré. O sea, eso es una actitud digna de ser emulada, reconocida, encomiable, que pocas veces los seres humanos pueden exhibir. En el proceso del 19, veces. Del 6 de octubre, al que hacía referencia don Dani, el equipo de Leonel Fernández solicitó conteo físico de los votos y la comisión aprobó solo una parte. Ahora los candidatos solicitaron también el conteo total físico de los votos y se aprobó. ¿A qué usted cree que se debe? ¿Por qué tanta desconfianza? No, mira, el proceso es justamente igual que el anterior. Se hace una conciliación de la máquina con las votaciones físicas que tiene la urna. Cuando tú emites en la consulta, tú tendrás la máquina con en este caso serían 5 caras o 6, depende si la boleta puede realmente cambiarse o no. Si no se cambia, estarían las 6. Eso se va a conocer hoy en algún momento de la mañana. La comisión estará reunida a partir de las 10. Y seguro que ese es un tema que se va a tocar ahí ahorita. Por eso no he querido extenderme, por respeto a la propia comisión, en torno al anuncio de ayer. Pero definitivamente que cuando tú ejerces tu derecho en la consulta, la impresora te emite un volante donde está hasta la cara por quien votaste y el nombre. Eso deposita en una urna. Al final se concilia la urna con el acta que sale impresa de la máquina. Entonces esa conciliación es lo que permite hacer ese ejercicio. ¿Cuáles personas forman parte de la comisión que tiene que ver con el seguimiento a la campaña de los aspirantes a ser nominado o a ser presentado como el posible candidato? Sé que Francisco Javier está en la parte de la coordinación. ¿Quiénes más están? Bueno, está Francisco Javier, está Monchi, está Camejo, está Radamés Camacho, está la propia Alejandrina también para enlazar a la comisión electoral junto con esa comisión. Pero usted no tiene conocimiento de que uno o una de los que corren se ha quejado en las últimas horas porque Gonzalo Castillo
supuestamente estaría apoyando a uno de los 6, o a uno de los 5 ahora. No he escuchado. Pero igual el comité político ha dado libertad a todos sus miembros de apoyar a quien quieran apoyar. Eso no es, digamos, es algo lícito, permitido, pero no me parece que él haya expresado, hasta ahora no he escuchado que haya expresado, sí ha manifestado su deseo de imparcialidad en el proceso, y a todos ellos les ha motivado a que traten de dar lo mejor de sí para... Es decir, que Gonzalo, igual que Medina, están imparciales en este proceso. Ninguno de los dos ha comunicado preferencia públicamente por ningún candidato, aunque van a votar el domingo. Internamente pues tendrán que ejercer un derecho, pero por la posición que ostentan, pues se han cuidado de esa parte. Pienso que es importante como lo Rubén, nos extrañaba muchísimo en el día de ayer que el secretario general del PLD de su partido, Charlie Mariotti, no lo dijo con tristeza él, pero nosotros nos sentimos muy extrañados de que un partido con 20 años en el poder, usted sabe lo que significa el poder, usted es un hombre de Estado sin estar en el Estado, que esté careciendo de lo económico, un partido 20 años en el poder, careciendo, que nadie lo ayuda. Dígame eso. No, recuerda que no será un discurso preparado. No, Dani, no lo ponga en duda, por Dios. No, recuerden que las decisiones que se han tomado en términos electorales, primero han reducido sustancialmente la asignación de fondo al partido. Eso es obviamente, o sea, fue una reducción materialmente importante lo que hubo de recursos a la organización, y también el hecho de estar en la oposición, obviamente que diezma un poco los ánimos de cooperación que puedan haber. Eso es natural que suceda, pero montaremos la consulta de la mejor forma y esperamos poder sufragar todos los gastos que se derivan, pues, que vendieron de este cositas proceso. que ustedes tienen de edificios y de cosas. Este necesario proceso. Lo dijo penosamente él ahí donde usted está sentado ayer. Pero vendimos obviamente cosas. que se animarán a cooperar y podremos salir hacia adelante. Rubén, el PLD como partido, ayer decía el presidente Medina que estaban listos para volver al poder en el 24, pero le pregunto yo, desde que el PLD salió del poder, hay una serie de cosas que yo no sé si la gente lo ha asimilado, una serie de preguntas que la gente se hizo temprano, en plena campaña. La gente veía que el candidato, que era Gonzalo, andaba por un lado, iba a los pueblos, no se juntaba con los candidatos a senadores. Una cosa inexplicable para la gente que ha tenido alguna noción de manejo de campaña o que ha vivido en este país en los últimos procesos electorales. Hubo una serie de cosas que se dieron, eso mismo que ocurrió con la separación de Leonel del partido. Se generó una situación de los PLDistas de desesperanza. Algunos se fueron a la fuerza del pueblo. Dicen que todavía hay 3, 4 del comité político que se van, ¿verdad o mentira? Yo le pregunto, ¿qué se recoge en la base del partido? ¿Qué sienten ustedes en adición a la obligación que tienen ustedes como dirigente máximo del órgano mayor, que es el comité político, de entusiasmar y de orientar a la gente? Yo le pregunto a usted, y se lo pido que lo haga con la mayor sinceridad, desde la base hacia ustedes, ¿qué ustedes ven? ¿Cómo están reaccionando? Mira, tú has recorrido algo que es fundamental, y así en segunditos te lo digo. Para mí, las elecciones pasadas fueron llevadas correctamente. O sea, no es, imagínate un partido en el poder que recibe la salida de su presidente del partido. De una persona fue 3 veces presidente de la República y presidente de la organización, y se retira del partido antes del proceso. O sea, que unas elecciones se suspenden, y viene la pandemia. O sea, y en medio de todo eso, venciendo todo eso, después de un desgaste de 6 años corridos, tú logras sacar 38% en unas elecciones. Con todo eso. O sea, es algo que ojalá se pueda evaluar en su justa dimensión. Obviamente el partido quiere salvar todo lo que han sido situaciones que han llevado a que eso ocurra. No quiere cruzar el camino de una nueva escisión, y por eso trabaja en términos de la unidad. A nivel general se siente una cohesión fuerte del partido y el compromiso con mantener esa unidad. Ahora mismo el proceso de implementación de la línea organizativa y electoral que emanó del 9º Congreso, tú tienes ahí
500,000 de personas jóvenes que se han matriculado para formar parte del PLD, donde el 56% tiene menos de 34 años. Eso es algo sin precedentes. Ya tenemos una validación de membresía que está alcanzando el 1,000,000 de personas. En una, si se quiere, sincerización del padrón partidario, y ese proceso continúa inmediatamente pase la consulta. O sea que vamos en un partido que es totalmente una institución y un referente aquí en la región de lo que es un partido político. Un tema obligado con respecto a eso mismo que usted decía, a lo que es el PLD para la región y para el país. A la salida del gobierno pasado, a Díaz, empezaron una serie de acusaciones y de ataques y de procesos vinculados a presuntos hechos de corrupción sobre las principales figuras del partido y del gobierno pasado. Cada vez que se ve cualquiera de ustedes hablando, dando alguna opinión en las redes, vienen una serie de ataques indicando que no pueden hablar por esos procesos. ¿Cómo está el PLD de cara a esos procesos, a esos ataques que le han llevado del MP independiente y demás, y que día con día parece que hay unos sazones de casos que vienen y nunca vienen, y parece ser una espiral para mantener el tema en el tapete? Mira, ahí el partido, obviamente esto es una lucha política donde se mueven muchos intereses. Yo siempre he dicho que en la política hay quienes la ejercen trabajando, ¿verdad? Hay quienes se dedican a meter el pie al otro para que se caiga y se desbarate. Y hay quienes entienden que es un tema de negocio. Entonces, ¿qué es lo lamentable? Que las tres cosas dan resultado. O sea, depende de la conducta de cada uno. Cómo quiere entrar, cómo quiere ejercer la actividad política a la que se ha dedicado. Pero pasa igual en cualquier actividad humana, sea empresarial o de otro tipo. En este caso, lo que el partido aspira es que la verdad se respete. Que no se utilice para dañar políticamente a nadie, para tú sacar un contrincante de circulación, que tú no utilices la justicia para hacer injusticia, que la verdad se respete. Pienso que nadie puede ir en contra de la verdad y se pide que la verdad se respete. Rubén, eso es lo único que el partido ha solicitado en estos casos. Pasado este proceso, esta consulta, ustedes, obvio, van a trabajar para lo que significa la preparación ya del proceso formal y legal, que es la escogencia de un candidato en octubre del 23, como manda la ley. Pero, mientras tanto, se acerca un proceso primero, que es el proceso para las elecciones municipales. Hay versiones que indican que hay una comisión que ha estado trabajando para la posibilidad de un acuerdo en el nivel municipal entre gente de Fuerza del Pueblo y gente del partido suyo, del Partido de la Liberación Dominicana. Le pregunto si ciertamente eso se ha trabajado o es un asunto que está descartado. Mira, no oficialmente no se ha, digamos, formado una comisión para eso, pero sí el partido tiene una historia. Históricamente ha sido un partido de alianzas. Nosotros llegamos al poder producto de una alianza. Fue el inicio de una estancia en el poder que luego se prolongó, y esa extensión de permanencia en el poder también estuvo alimentada por alianzas. O sea, nosotros tenemos una cultura de alianza y en cualquier circunstancia serán elementos que pueden estar presentes. No se ha iniciado eso, pero nunca el partido descartaría una alianza que sea conveniente para los intereses de la población y los del propio partido. O sea que pudiera ser posible una alianza Fuerza del Pueblo PLD de cara a las elecciones municipales, que eso usted no lo ve imposible. Para nada, ni con ellos ni con ningún otro. O sea, el partido, su cultura es una cultura de alianza. Rubén, siempre ha tenido una cultura de alianza, hasta ahora en la historia del partido. Rubén, a usted le tocó dirigir el sector energético en el gobierno del presidente Medina. En diferentes escenarios, las actuales autoridades han hablado de la instalación de nuevos megas de energías renovables. Hay en proceso de instalación de una planta en la zona de Asua y tienen diferentes proyectos. ¿Cómo ve usted el manejo del sector energético del gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, yo siempre he dicho que cada administración tiene sus propios retos. O sea,
A mí, por ejemplo, me tocó lidiar con una situación donde la demanda superaba la oferta. Había una demanda de energía superior a la que podía producirse. ¿Dónde tuve que concentrarme? En la generación. Y por eso, al final, pudimos adicionar más de 2.000 megavatios al sistema eléctrico nacional. Algo sin precedentes desde la fundación de la República. Se adicionaron 2.016 nuevos megavatios al sistema eléctrico nacional. Por eso ustedes ven que vino la pandemia, luz 24 horas. Desde antes, cuando entró la segunda unidad de Catalina, ya el sistema estaba preparado para trabajar 24 horas y así trabajó. O sea, no hubo corte de servicio y eso ya prácticamente quedaba atrás. Ahora la demanda crece cada año. Cada vez que levantan una torre en una urbanización, es más energía. O nace una fábrica y la población también va creciendo y demanda más. No es un escenario que tú conquistas y dices ya de por vida, no, hay que continuar trabajando. ¿Cuál es el reto de esta administración? Lidiar con una crisis de combustibles. O sea, tienen que ver cómo van a lidiar con eso para poder salir hacia adelante, si no, los costos se lo van a comer. Igual le ha ayudado mucho el tema de la apreciación, en este caso del peso contra el dólar. Lo que ha evitado que las distribuidoras tengan unas pérdidas muy superiores a las que actualmente tienen, que también son altas, pero pudieran ser mucho más altas todavía. O sea, yo entiendo que el reto está en lidiar con una buena plan estratégico para el tema de la crisis de los combustibles. A nosotros nos tocó, y entiendo que superamos lo que nos tocó superar y entregamos un servicio energético estable, confiable y a buenos costos en lo que nos tocó en el plan que hicimos. Cuando ustedes se embarcaron en construir Punta Catalina, recuerdo su discurso alegando en diferentes escenarios que el Estado necesitaba tener capacidad de negociación al momento de discutir con los diferentes generadores los precios, la oferta, etcétera, etcétera. Se construye Punta Catalina, ha dado resultados. Punta Catalina es lo que estabiliza el sistema, incluso en la capacidad de oferta que tiene el sector energético nacional. Pero Punta Catalina ha sido puesto en manos de un fideicomiso. ¿Ha sido correcta la idea o cree que debe manejarse de manera diferente? Bueno, mira, no hay una forma única para manejar una empresa. Definitivamente que hay varias formas de manejar una empresa. Tú puedes primero constituirla ella misma como una empresa per se. O sea, bueno, Catalina va a ser, Punta Catalina va a ser una empresa pública como cualquier otra. Puedes también constituir un fideicomiso o puedes hacer otro tipo de sociedad mixta que te permita administrar a Catalina. O puedes buscar una agencia que te la administre sencillamente. Hay varias formas. Cualquiera de ellas funciona. El secreto es hacerlo correctamente. Porque si tú coges un fideicomiso público, tienes que darle características de fideicomiso público. Si escoges formalizar una empresa pública, tienen que hacer un buen consejo de técnico que le dé seguimiento. Si lo pone en manos de una tercera empresa como un outsourcing, tendría que asegurarte el expertise de a quién se le está dando. O sea, todo puede funcionar. La condición es hacerlo correctamente. Rubén. No hay una sola salida para eso. Rubén, ¿usted nunca se ha animado a buscar una senaduría o una alcaldía por la capital? No, yo no. Yo en el partido nunca he tenido aspiraciones, digamos, públicas. Yo entré al partido a los 17 años. Sí. Y de verdad que nunca he tenido una aspiración fuera del partido. La gente, hay muchos que lo han aspirado, usted del partido. Y la gente lo digiere bien. No me he animado a entrar en ese ring, pero lo digiere bien. Me he dedicado básicamente al tema organizativo, estructurar y... Usted tiene, no sé si era José María que hablaba del tema, o Wendy, del tema judicial. Usted tiene de manera directa, como ex administrador de, bueno, lo que era la CDE antes, ¿no? Ya eso desapareció. Pero ¿tiene el Ministerio Público algún caso abierto contra usted o de investigación? Bueno, por su manejo allá en Edesur. No se me ha cuestionado en ningún sentido que hasta ahora. Que usted tenga conocimiento, ni el Ministerio Público le ha llamado para conversar con usted, ni cuestionarle de absolutamente nada. No me hace falta que me llame, pero no me ha llamado. Okay. Mire, Rubén, Joana recuerda su paso por la administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado,
el gobierno entendía que eso era un desorden, que era una manera de gastar mal el dinero, la existencia de esa empresa, y inició el proceso de disolución. Le pregunto a usted, al día de hoy, ¿ha valido la pena ese proceso al día de hoy? ¿Cómo evaluar eso en función del rendimiento del sector eléctrico? Mira, no, hay un tema ahí que es imposible de sortear sin la institución. O sea, si bien es cierto que la creación de un ministerio contemplaba no era una desaparición de la CDE, era una conversión de la CDE, una transformación, porque tú no puedes tener un ministerio haciendo negocios. Si el Estado tiene empresas que interactúan en el sector eléctrico comercializando, tú no puedes tener un ministerio compitiendo con lo que él dirige. Es un hacedor de políticas públicas, no una empresa que pueda comercializar. Por tanto, tiene que haber una empresa, llámese CDE o con otro nombre, que pueda manejar ese portafolio de inversiones del Estado dentro del sector eléctrico. O sea que la CDE como tal nunca podría desaparecer. La pueden transformar, la pueden modificar estructuralmente, hacer una comisión, pero tiene que haber un ente que pueda recibir los recursos, por ejemplo, de las acciones donde tiene el gobierno participación y de proyectos que inicia que son comerciales, que compiten vendiendo energía en el sector eléctrico. O sea que no le puede tocar eso a un ministerio. Es como si Industria y Comercio tuviese bomba de gasolina. No puede. Entonces, la misma filosofía aplica ahí. O sea, se necesita una institución que se encargue de ese portafolio de inversiones que tiene el Estado en el sector. ¿Y no podrían entrar directamente al presupuesto nacional, a las cuentas únicas, vía al Ministerio de Hacienda? Es complicado porque tú tienes que tomar decisiones. No es solamente una reproducción de recursos que van al erario público, sino que tú tienes que tener quien administre, coordine y dirige el día a día de esas empresas. Pero en la versión del gobierno eso resultaba muy costoso. Yo le pregunto si era tan alto el costo de operación de la CDE que hacía obligatoria su eliminación. No, obviamente que no, porque, ¿qué te digo? La CDE primero tiene un consejo, no está, en el caso de ahora tenía a su cargo a Punta Catalina, pero fue algo adicional que tenía, y administra algunos contratos de generación por conveniencia de los propios dueños de los contratos, porque si tú tienes un contrato, si tú eres un generador y vas a vender energía a una distribuidora, tú no quisieras que la distribuidora sea la que firme porque está en déficit. Tú quieres que ese contrato te lo firme una institución más sólida, que te haga bancable ese contrato, te le dé credibilidad para que tú puedas buscar un financiamiento mañana. Entonces, por eso es que las sedes no tenían la firma de esos contratos, porque era un tema del déficit financiero que arrastran desde su origen, y entonces obviamente que no les convenía, y por eso la CDE lo firmaba, pero puede manejarse. De hecho, nosotros dejamos elaborado una propuesta de una firma extranjera que hizo un estudio para lo que era la reestructuración del sector eléctrico en sentido general, las fronteras de cada institución, y eso lo dejamos a disposición de las nuevas autoridades al salir de allá. Hay una de las cosas que se ha dicho es que ustedes obraron de manera irresponsable. El presidente de la República lo ha planteado cuando se ha tenido que referir a las opciones que tiene el gobierno actual para buscar adicionar una cantidad de megas para poder satisfacer el aumento de la demanda. El presidente actual tiene el concepto de que ustedes debieron haber previsto eso y no quedarse solo en Punta Catalina. Le digo yo, ¿cómo responder a eso hoy? O sea, ¿qué tan responsable fue la administración del PLD y la gestión suya frente a ese tipo de planteamiento? Mira, no es una respuesta que no es complicada. Primero porque lo que se anuncia hoy en Manzanillo, por ejemplo, nosotros lo dejamos listo. Entonces el pliego de licitación quedó preparado. Pero además, el tú haber adicionado 2.732 megavatios al sistema, yo pienso que habla por sí solo. Lo que hay que seguir trabajando, como decía, porque la demanda que hay en el 2022 es obviamente inferior a la que habrá en el 2023. O sea, tú lograste cumplir tu tarea.
pero los que vienen tienen que hacer las de ellos, porque la demanda va a seguir creciendo, y el éxito está en tu poder prever todo eso. O sea, pero lo siento, don Rubén, muy... En las preguntas que se le ha hecho aquí respecto al gobierno sobre el manejo energético y las preguntas que han ido con referencia al desempeño del gobierno, lo siento muy... O usted es muy objetivo o usted está siendo muy considerado con el gobierno. O sea, lo siento como hasta cuidadoso al momento de referirse al manejo del gobierno. ¿Yo estoy equivocada o cómo es la situación? O cuidado si eso es parte, dice que hay un acuerdo entre el PLD y el gobierno ahora, que tienen un acuerdo de no agresión, un pacto de no agresión. Lo siento como que la consideración que usted y otros miembros del partido han tenido con el gobierno, como que ellos no lo han tenido con ustedes al momento de referirse a ustedes, al manejo del PLD en el gobierno. ¿Por qué la consideración de su parte? O sea, ¿por qué tratarlo así como tan suavecito? Bueno, primero hemos dicho que se trata de un tema de manejar una política de combustible. Ahí está todo. O sea, yo no puedo ser más allá de lo que es la verdad de las cosas. Si no saben manejar eso, se fueron de boca, totalmente. Y que obviamente la demanda crece y lo que hay que trabajar. Usted sabe que Pero, la por ejemplo, fuerza del pueblo ha dicho, Wendy, la fuerza del pueblo a través de César Fernández, que es un dirigente, miembro de la alta dirección política de ese partido, ha dicho que en estos días ha salido el señor Francisco Javier García a hablar, que ha pedido que dejen gobernar al PRM. Ha salido también José Ramón Peralta y se ha pronunciado en los mismos términos en otros medios. Y entonces la fuerza del pueblo dice que parece que hay un entendimiento entre el PLD y el Partido Revolucionario Moderno. Ayúdenos a entender eso. Ustedes que son de ahí, quizás tienen una idea mucho más cabal de lo que pasa. Mira, yo siempre he dicho que luego de estar 20 años gobernando, no es lo mismo la conducta de alguien que intenta llegar que el que tuvo 20 años ahí. Ni creo que el compromiso sea el mismo. Nosotros como partido, después de estar 20 años, donde la población nos confió a la dirección del Estado, tenemos siempre que tratar de cooperar con el propio pueblo. Y cuando hablamos, transmitir una experiencia, que es una experiencia de Estado y de gobierno. Los que nunca han llegado todavía, ¿verdad?, pueden tener su justificación. En el caso nuestro, tenemos que ser más objetivos y tener una crítica, sobre todo constructiva, porque eso es lo que a la población le convendría como país, pero reconociendo que si no se trabaja, criticando no se va a llegar a ningún sitio. Bichara, pero si hay un sector que el gobierno actual en oposición le daba duro por la cabeza, era el sector eléctrico. Ustedes eran los dueños de todos los males. Sin embargo, estamos viendo ahora cómo, como usted muy bien ha señalado, ¿qué pasaría sin los 2,000 y pico de megas de Punta Catalina? ¿Qué pasó con la compra del carbón? Que lo compraron tarde. Punta Catalina tuvo unos temas, salió de circulación y fue un caos. Y hoy en día vemos que esas ineficiencias de las sedes han ido aumentando. Han firmado un pacto eléctrico que ustedes fueron que lo dejaron exactamente igual y a ustedes no se lo firmaron. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual tanta ineficiencia en materia energética, usted en todo caso, que es fue la máxima autoridad en ese tema, no le están señalando esos problemas al gobierno? Yo estoy en creer lo que están diciendo mis compañeros. Mira, parece que hay algo ahí que uno no ve. No, es que todo eso se traduce en todos los cortes de energía que tiene la población ahora. O sea, la protesta, incendio de gomas, protesta por todos los barrios, cuando hay apagones, todo eso confluye en esa situación. O sea, obviamente que ha habido una falta de experiencia notoria, y el hecho de haber excluido del sector a técnicos preparados que tenían 20 y 30 años, se habían respetado sus posiciones ahí, ha generado todo eso, y es lo que hemos expresado en las veces que el tema se ha tocado en ese nivel de detalle. Pero obviamente que eso ha castigado mucho el servicio y se siente directamente a nivel de la población. Mire, Rubén, finalmente, de mi parte, ayer participaba en el programa el ministro de Energía y Minas, y hablando del tema eléctrico, le preguntábamos sobre lo que está ocurriendo en Asua, en Los Negros de Asua, y la resistencia de esa comunidad a la instalación de una barcaza para suplir parte de los megas que demanda el mercado local hoy día.
decía que parte de los que están agitando, parte de los que están participando de esa protesta son partidos políticos de oposición que están orientando a los ciudadanos de esa zona del país para que rechacen esa solución. ¿El PLD participa de eso? Imposible, o sea, no es la forma del partido actuar. Sí, cuando se den a conocer los detalles de esa negociación o del proceso que se siguió ahí, el partido podrá fijar una posición al respecto, pero hasta ahora se desconocen las condiciones que priman en esa negociación. No la hemos conocido. Entonces, pueden haber grupos ambientalistas que de igual modo desconocen en términos medioambientales la tecnología o el procedimiento que se llevará a cabo ahí, pero de ningún modo es la forma que el partido actuaría. Sí evaluaremos objetivamente cuando se den a conocer las condiciones en que se han hecho ese tipo de negociación y contratación. Bueno, pues agradecemos a don Rubén Jiménez Bichara por acompañarnos esta mañana. Es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y tiene responsabilidad puntual en el proceso interno que habrá de vivir el PLD el próximo domingo. Así que, don Rubén, muchas gracias. Vamos a publicidad. Gracias a ustedes y verifíquense para que puedan ir a la consulta. Regresamos. La